tema de esta serie. Hoy en día terminamos, los profetas hablaron, hermanos. Hoy en día acabamos y le damos gracias al Señor que podamos haber concluido esta serie, ¿verdad? Que nos llevó básicamente, pues fueron 12 mensajes, nos llevó un poquito más de 3 meses, pero espero haya sido de bendición a su vida, a su persona. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 1, verso 1, hermanos. Gloria al Señor. Libro de Malaquías, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Lo tiene conmigo, hermanos. Vamos en esta mañana, vamos a hablar de dinero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Porque escuchan Malaquías, hay gente que escucha Malaquías se pone a temblar, hermanos. Le tienen pavor a este libro, ¿verdad? Empiezan, ay, Ave María, Madre de Dios, ruega por... No se crea. Vamos a hablar en esta mañana qué es lo que Malaquías enseñó. ¿Por qué habló tan así, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Malaquías habla acerca y le recrimina a un pueblo que le roba a Dios? ¿Por qué? Sí, si no lo ha leído o no lo ha investigado y no lo sabe, ahorita le voy a explicar el por qué. Vamos a Malaquías 1 en adelante. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, ¿sí? Contra Israel. No dice a favor de Israel, amén, hermanos. No es como los falsos profetas de hoy en día que así dice el Señor, bendición vendrá. No, dice contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Fíjese, hermano, qué atrevida esta gente. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dígalo conmigo, aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Sí, el tema de esta mañana, en este último mensaje, es la última voz del Señor, hermanos. La última voz del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, y te pido bendiga nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que sea, Señor, siempre la bendición que tú has enviado tu palabra a nuestros corazones, a tu pueblo, para que a través de ella vivamos, Señor, y podamos ser la iglesia que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Tomen su asiento en esta mañana. Ya estamos básicamente en los últimos años en los cuales después Dios toma un periodo de 400 años de silencio, hermano. Después de aquí la voz de Dios ya no se volvió a oír por 400 años. Imagínense, hermano. Ya el templo había sido construido, había sido levantado, había sido erigido, aunque era un templo, como decimos nosotros los mexicanos, de poca monta. Básicamente era un templucho, para que me entiendan, era un templo ahí no muy bien hecho, de mala gana, con recursos muy limitados. No habían puesto en sus corazones haberlo hecho y edificado como se debía. Y entonces Dios, hermano, habla a través del último profeta Malaquías, y habla en contra de su pueblo, habla en contra de su gente. Yo me imagino que la vida de estos profetas, hermano, era una vida muy difícil. Francamente, yo no sé cómo le hicieron, hermano. Que de hecho, ya lo miramos la semana pasada. Zacarías lo mataron fue apedreado, fue asesinado. Varios otros también pasaron la misma suerte. No sé, francamente, es algo. Por eso el poder de Dios, cuando se manifiesta en la vida de estos hombres, cuando se manifestaba, aprisionaba sus corazones al grado tal de que no podían escapar del llamado de Dios, hermano. No podían hacerse a un lado. Y créame, Jeremías en una ocasión dijo, ya no voy a hablar de ti, ya me voy a callar, ya no quiero decir nada, ya no voy a abrir mi boca para hablar contra tu pueblo. Y más en cambio Jeremías después dijo, no puedo callarme. Tu palabra quema en mi corazón, en mi alma, como un fuego. Está ahí tu palabra. Ahí juega mucho papel el carácter y la personalidad del profeta, hermanos.
El ministerio no es para gente cobarde. No es para gente que le falten pantalones, créamelo. Esos llamados de esos hombres eran hombres que tenían que encarar. ¿Se recuerda? Zacarías le dice, van a poner su frente como de diamante. Mas en cambio se levantaron y hablaron los reclamos de Dios. Vamos adelante. Los sacerdotes menospreciaban al Señor. Los sacerdotes menospreciaban al Señor, hermanos. Esos hombres que dudaban de Dios y eran malagradecidos. Fíjense, ya lo leímos en el verso 2. Dicen, ¿qué nos amaste? ¿Qué gente tan insolente, hermano? ¿Qué gente tan insolente? Capítulo 1, verso 6. Los sacerdotes menospreciaban al Señor. Capítulo 1, verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan, ¿qué, hermanos? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensasteis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermanos, los sacerdotes que eran los primeros en dar el ejemplo, pero en realidad eran los peores, eran la peor gente que había, hermano, en el pueblo de Dios. Denigraban el nombre de Dios, menospreciaban, hermano, menospreciaban al Señor, menospreciaban su mesa. Esa palabra menospreciar viene de una palabra que significa no darle el correcto valor. No darle el correcto valor, hermano. Habían trastornado, hermanos, la manera de cómo ellos se estaban acercando, y no solamente los sacerdotes, sino cómo estaban enseñando al pueblo a hacer, hermano, las ofrendas y el acercamiento a Dios. Básicamente, hermano, eso es así. Siempre ha sido así. En el momento que el líder, sea político, espiritual o como sea, hermano, se decaiga en una situación espiritual deplorable, básicamente toda la gente se va a ir detrás del engaño, se va a ir detrás del error. Los políticos, ¿por qué México se ha convertido en una nación culturalmente corrupta? ¿Por qué? Hasta los niños son corruptos. Hasta los niños aprenden el dicho de que el que no avanza no tranza. ¿De dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo aprendieron? De sus líderes políticos que saquean, que roban, que ultrajan a la gente, que compran votos con soborno. ¿Sí me explico, iglesia? Al policía que te dice, bueno, está bien, échame aquí el de a 100, échame aquí el de 500, pero no le digas a nadie. Y entonces los hijos miran que el padre, que la madre le dio el de 100 ahí debajo de la carpeta, y los hijos aprenden. Pero ¿de dónde viene esa corrupción tan intrínseca dentro de una nación? ¿De dónde? De la política, que eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña. Es lo mismo cuando los líderes, las cabezas se contaminan, se contagian, toda la gente se contagia. ¿De dónde aprenden los hijos a ser borrachos, maldicientes? De los padres, que eso es lo que les enseñan. ¿De dónde enseña la gente a tener un evangelio corrupto? De los líderes, los predicadores que enseñan evangelios corruptos. Siempre ha sido así. Cuando los sacerdotes deshonraban a Dios, traían ante la mesa pan inmundo. ¿Sabe cuál era el pan inmundo? Que ellos aceptaban, de hecho, hermano, pan echado a perder. Aceptaban pan que era ofrecido a los ídolos, a los dioses paganos. Ellos básicamente no tenían cuidado de que el pan se hiciera con levadura sana, que se hiciera, hermano, y que se amasara con el debido temor. Por eso le dice el Señor, ¿en dónde está mi temor? Si me dicen que soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Ofreciste un pan inmundo, le dice el Señor. Continúa adelante, ofrendas desagradables. Ofrendas desagradables. El verso 8 dice, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice el Señor. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti?
¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Fíjese, hermano, ¿cuánto están notando aquí la denigración que habían permitido ya los sacerdotes, hermano? Un animal ciego, un animal cojo, enfermo. Fíjese a dónde había decaído, hermano, la consagración en el templo del Señor. Básicamente tomaban a Dios como cualquier otro Dios. Tomaban a Dios como no el Dios al cual debemos de temer, al cual debemos de amar. Lo tomaban como un Dios cualquiera. Y les dice el Señor, les recrimina: ve y dáselo a tu príncipe. Ve y dáselo a tu príncipe, a ver si a él le gusta lo que le vas a ofrecer. Ve y dáselo. Dios lo reprende, hermano, que no aceptaría el Señor algo defectuoso cuando Dios ordenó que los sacrificios serían perfectos, como se lo ordenó en Deuteronomio 15 el Señor a Moisés. Le dijo: no, debes de presentar un toro, una vaca, un novillo, un ternero, una oveja. Deben de ser perfectos, desde la cabeza hasta los pies. Deben de ser animales sanos, perfectos. Al que tenga un cuerno quebrado, tíralo, deséchalo. Al que tenga una pezuña mala, quítalo, deséchalo. Al que tenga una mancha de enfermedad, tíralo, deséchalo. No lo presentes a Jehová tu Dios. Mas sin en cambio, había llegado el momento, ya el templo estaba hecho, pero Israel estaba en un gravísimo pecado delante de Dios. Estaba en un gravísimo desdén contra Dios. Menospreciaban al Señor. Menospreciaban al Señor, hermano. Habían hecho del Señor, habían perdido su temor y su amor y su reverencia al Señor. Lo habían perdido. Y hacían del culto religioso lo que se les antojaba y lo que hacían. Ahora, hay algo muy singular y muy particular, y créame que yo lo he mirado a través de los años de ministerio, de mi vida como pastor. Lo he mirado a través de los años. Continúa adelante. Dios maldice la hipocresía. Dios maldice la hipocresía. Capítulo 2, verso 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Está conmigo? Verso 2 dice: si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré ¿qué? Maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. En los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, Dios promete bendición a la obediencia y maldición al desobediente. Dios lo promete y Dios lo determina así. Y entonces Dios tenía que recordarle a su pueblo, hermano, que todo tenía que nacer en el corazón, hermano. Recuerde que lo único que Dios ve de nosotros, ¿qué es? El corazón. Dios no mira nuestra apariencia externa. Usted sabe por qué Dios, hermano, sabe por qué Dios menospreció a Caín y a Abel. ¿Sabe por qué los menospreció? ¿Sabe por qué hizo esa tajante diferencia entre Caín y Abel? Y Abel fue bendecido y Caín fue maldecido y fue desterrado. ¿Sabe por qué? Escúcheme, Dios ya les había dado la ordenanza a ambos. Ambos sabían perfectamente lo que tenían que presentar delante de Dios. Los dos sabían. Los dos sabían que tenían que presentar sangre delante de Dios. Sabían que tenían que sacrificar un cordero, lo mejor que tenían entre sus parcelas de animales. Tenían que presentar lo mejor. Caín y Abel lo sabían. Ambos lo sabían. Ambos, escúchame. Dios jamás le dijo a Caín: ve y tráeme lo mejor de tus verduras y lo mejor de tus frutas. Nunca le dijo eso. El Señor les había determinado que deberían de sacrificar sangre delante de Él. Eso ha sido desde el inicio, hermano. Desde el inicio. Escúcheme. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron delantales de higueras o delantales de algunas ramas por ahí. Dios no lo aceptó.
Dios mató animales y con las pieles los cubrió, ¿se recuerda? De una manera que nosotros, quizás a algunos de ustedes les haga difícil entender, pero la sangre delante de Dios tiene un significado muy importante, muy relevante. Por eso Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. No derramó saliva, no derramó sudor, derramó sangre. Escúcheme, cuando Dios le dice a Caín y a Abel, ustedes tienen que derramar sangre, ¿qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Caín, como buen mexicano, dijo: me importa un cacahuate, yo le voy a llevar a Dios verduras y tomates y que se aguante. Mas sin en cambio Abel fue y agarró lo más gordo, lo mejor, lo más hermoso, y lo presentó a Dios. Y Dios se agradó de Abel. Mas de Caín lo miró, dijo: estás mal, me has menospreciado. Por cuanto me has menospreciado, te voy a maldecir. Y Dios lo maldijo, hermanos. ¿Está aquí conmigo? Dios lo maldijo. Quiero que me siga y no se pierda entre sus 50,000 pensamientos que le pasan por la mente, porque tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con ese libro, porque hay gente que dice: ese libro muchos pastores lo usan para manipular. Quiero que tú veas quiero que tú veas si eso es cierto. Quiero que tú lo disiernas. Enciende tu discernimiento en esta mañana. Por una vez, ¿no? Ya después lo apagas y te vuelves a dormir. ¿Sí, hermanos? Enciende tu discernimiento y pon atención a lo que te voy a decir. Continuamos adelante. El mismo pecado de idolatría condenado por Dios. Dios seguía, hermano, batallando con el pueblo idólatra. Capítulo 2, verso 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová, dígalo conmigo, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. No lo busque, dice Jeremías 2:27. No pierda ahí Malaquías, dice Jeremías 2:27. Dice: que dicen a un leño, o sea, un pedazo de palo: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Hermanos, usted mira ahí en el capítulo 2 de Malaquías, en el verso 10, dice: no nos ha creado un mismo Dios. ¿Quién ha sido nuestro creador? ¿Quién es nuestro creador? Dios. Dios ha sido nuestro creador. Él es quien nos ha creado. Somos hechura de sus manos. Somos la imagen del Dios vivo. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Mas en cambio el hombre caído, el hombre perdido, dice: honra a un leño, como dice ahí Jeremías 2:27. Honran a un leño, honran a una piedra, honran a una tortilla quemada, honran la hoja de un tamal que se quemó, honran el orín de un perro que tiran en el suelo, honran la sombra de cualquier cosa absurda. ¿Por qué? Porque no ven, porque están muertos en sus delitos y pecados, porque no hay espíritu de vida en sus almas. Por lo tanto, simple y sencillamente le piden al leño y a la piedra: líbranos, levántate y líbranos, socórrenos, ayúdanos. Hermanos, Dios por eso reclama su paternidad. Por eso Jesús cuando vino dijo él: ustedes orarán así: Padre nuestro. El Señor Jesús vino a mostrarnos que tenemos a un solo Padre, a un solo Dios soberano, a un solo Dios creador, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dice en el verso 11 ahí de Jeremías, de Malaquías, perdón, que esa gente dejaban a sus esposas para casarse con mujeres, hermano, paganas. En otras palabras, no es que se divorciaban. No es que se divorciaban de sus esposas, sino que los judíos cometían un grave pecado.
Porque cuando la región de Samaria no se podía llenar de judíos, no había gente para llenarlo. Los reyes de Ciro, de Persia, enviaron gente de aquellas naciones, las enviaron a la ciudad, a las regiones de Samaria para poblarlas. Pero esas mujeres eran mujeres y hombres paganos. Eran personas que honraban y adoraban a otros dioses. Y entonces el pueblo no es que se divorciaban de sus esposas, sino que los jóvenes, hermanos, se rebelaban contra Dios. Y en vez de seguir la costumbre de cultura judía de casarse entre judíos, no, buscaban a mujeres paganas, samaritanas, egipcias y de otras naciones que estaban allí. Y por eso Dios se los recrimina. Por eso Dios se los recrimina. ¿Cuántos aquí saben que no podemos? ¿Cuántos aquí saben que no podemos nosotros unirnos en yugo desigual? ¿Está de acuerdo conmigo? No podemos unirnos en yugo desigual. Ayer me platicaba una persona que miró a otra persona y esa persona decía que le dio la buena noticia. ¿Qué crees? ¿Qué? Acabo de encontrar a mi novio de cuando era joven. Vieras, estoy tan enamorada de él. De veras. Él es cristiano. No, toma, pero es de Dios, porque Dios me dijo a la voz que ese era el hombre de mi vida. Escúchame, iglesia. ¿Qué no entiendes que la gente inconversa no tienen fe? ¿Cuántos aquí están aquí conmigo? ¿Qué no entiendes que la gente inconversa no tiene al Espíritu de Dios en sus vidas? No tienen al Señor, no conocen a Dios. Te van a arrastrar, los van a arrastrar. Ese es el consejo que deben de oír nuestros jóvenes, sus hijos. Hija mía, hijo mío, pon tus ojos en alguien que ame al Señor, porque te va a ir de la patada. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Es lo que el Señor le está diciendo a su gente. Ustedes han dejado a las hijas de mi pacto. Han dejado a las hijas con las cuales deben de honrarme y bendecirme. Las han dejado. ¿Por qué? No hay explicación el por qué. Quizás a los judíos, los jóvenes judíos, se les hacía muy fea las mujeres judías. O no hay razón. O quizás porque en sus corazones había un deseo malsano por la gente mundana. Porque aunque usted no lo crea, es ilógico a veces cuando las mujeres, las muchachas, ponen sus ojos en el cholo malviviente que no tiene vida, en vez de ponerla en un hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿No ha sucedido eso muchas veces? Hermanos, hermanas, sucede eso, es común. Eso es común. Y entonces el Señor les dice, no hagan eso, porque ustedes están pecando contra mí. Al hacer eso están pecando contra mí. Por eso Pablo lo reitera y ahí dice, no se unan en yugo ¿qué? No se unan. ¿Qué compañerismo tiene la luz? ¿Cómo le llama a ellos? ¿Cómo le llama? Tinieblas. No le llama a los hijos del mundito, les llama tinieblas. ¿Qué comparación tiene, qué compañerismo tienen los hijos de Dios con las tinieblas? Así lo dice la Escritura. No os unáis en yugo desigual, dice el Señor. Continúa adelante. Dios promete juicio y limpiar a su pueblo. Ya les dijo que los iba a maldecir si no se arrepentían de todo su corazón y hacían las cosas correctamente de todo su corazón. Ya el Señor los amenazó y les dijo, los voy a maldecir. Continúa adelante, Dios promete juicio y limpiar a su pueblo. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscan, y el ángel del pacto, a quien desean vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de injusticia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Aquí se puede referir quizás a Malaquías, porque el nombre Malaquías significa mensajero, eso significa. Los reyes acostumbraban a enviar a un mensajero que advirtiera. Esa era la costumbre de los reyes antiguos, mandar a mensajeros a tratar de convencer a la nación adversa que se arrepintiera y que reconsiderara su batalla, su lucha, su guerra. Dice aquí que el Señor vendrá súbitamente. Y quiero que entienda que la mayoría de los estudiosos, hermano, concuerdan que estos pasajes que acabamos de leer, hermano, se refieren a Cristo. Se refieren a Cristo en su venida última y final. No lo busque, dice Mateo 24, verso 40. Mateo 24, verso 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. ¿Quién? Vuestro Señor. El Señor es fuego y jabón. Jesús regresó para eso, para purificar a su pueblo. Una limpieza absoluta. El Señor volverá. Les he estado hablando que el Señor regresará, vendrá para un milenio en la tierra. Amén, hermanos. Ahora, escúcheme esto. Nosotros pensamos como humanos, pero Dios no piensa como nosotros. Y gracias a Dios, amén, hermanos, que no piensa como nosotros. Cuando el Señor aparezca, porque en estos momentos que vivimos, en estos tiempos que vivimos, vemos un mundo que se pierde más detrás de ideologías totalmente aberrantes. A través de la serie les he estado hablando acerca de la creencia de algunas denominaciones que se llama reconstruccionismo, que significa que la iglesia va a volver a retomar el poder y la iglesia va a tener el poder de reconstruir una era estable, cristiana, espiritual, para que Cristo regrese. Pero lo lamentable de todo es que la Biblia no dice eso para ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que los tiempos cuando el Señor vuelva, la situación en la tierra va a estar peor todavía. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se detiene el homosexualismo? ¿Cómo se detiene si ya constitucionalmente hay naciones que constitucionalmente les están dando el derecho de casarse? Quiere decir que cuando la Constitución plasma en sus estatutos que un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer se pueden casar, quiere decir que no hay ley que lo abrogue. Quiere decir que eso está establecido. Porque el mundo, la humanidad que está perdida, están bajo un espíritu de desobediencia. Repentinamente, son tentaciones. Ya se lo he explicado muchas veces. La gente no nace homosexual. La gente no nace lesbiana. Hay gente que dice: así Dios me hizo, así Dios me creó. Mentira. Eso es mentira. ¿Sabe, por ejemplo, nuestros jóvenes que repentinamente empiezan a usar droga? Los jóvenes, no los nuestros, pero los jóvenes. ¿Por qué? ¿Cómo es que empiezan a usar repentinamente droga? ¿Sabe? Porque alguien se acercó a ellos y les ofreció poquito. Eso se hizo una tentación en sus vidas. El alcoholismo se hizo una tentación en sus vidas. Y entonces esa tentación vino a aprisionar a sus personas, hermano, y los vino a encadenar en ese pecado. Me estoy explicando, hermano. De la misma manera, el homosexualismo y el lesbianismo. De repente un hombre, una mujer, de repente así de la noche a la mañana dice: ¿sabes qué? Pues soy homosexual. ¿Sabes qué? Pues soy lesbiana. Espérate, si años anteriores decías que te gustaban a las mujeres, te gustan los hombres, y los hombres te gustaban las mujeres, ¿qué te pasa?
No, pues es que ya me di cuenta que a mí me gustan los hombres y las mujeres. A mí ya me di cuenta que me gustan las mujeres. No, es una tentación en la cual caen, por lo cual es un pecado. Es un pecado como todo pecado que tienen que arrepentirse. Caen en esclavitud de Satanás. Porque déjame decir una cosa, hermano. La Biblia claramente dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿sí o no, hermanos? Ahí va otra vez. ¿No dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? ¿Quién lo dijo? Pero también dice Dios, el mismo Dios que dijo eso, también dijo que los afeminados y los que se echan con varones tampoco van a heredar el reino de los cielos. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a los homosexuales, le dijo al pueblo: y si tú encuentras a un homosexual, sácalo fuera del pueblo y apedréalo hasta morir. Dios nunca ha visto al homosexualismo ni con amor, ni con ninguna clase de esa cosa. Se les predica que tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo, si no van a perecer igualmente. Ahora, la pregunta es, iglesia, cuando Cristo regrese, cuando el Señor vuelva, hemos dicho que Él va a establecer un reino de justicia sobre la tierra. Quiero solamente hacer esta rectificación. Quiero hacer esta rectificación para que no se angustie tanto tu alma y tu corazón. Escúchame lo que te voy a decir. Quizás Dios no va a destruir a toda esa gente. No los va a destruir en el sentido de que los va a exterminar y va a hacer un exterminio con todas estas gentes malvadas. No. También existe la grandísima probabilidad, hermano, de que cuando el Señor aparezca, miles de millones de personas se conviertan a Cristo. ¿Me entiende? Y el Señor los transforme. Y el Señor haga de ellos unas nuevas criaturas. ¿Para Dios hay algo imposible? No hay nada imposible. Entonces no pensemos en un exterminio absoluto y total. Pensemos que Dios también puede ser, en su misericordia, convertir a miles de esas personas. Pero una cosa es segura, que el Señor será fuego y jabón purificador. Mire lo que dice Efesios. No pierda Malaquías, porque tardó como 2 horas en encontrarlo, así es que no lo pierda Malaquías. Pero dice Efesios 5:25, dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cristo amó a quién? Ahí va otra vez. ¿A quién amó? Pregunto, ¿la iglesia es el mundo? Ahí va otra. Pregunto, ¿la iglesia es la iglesia católica? No es la iglesia católica. Es más, no son ni los evangélicos. No son ni los cristianos. Porque hay muchos cristianos que van a las iglesias que son peores que los impíos. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿a quién se refiere? Cristo se entregó por su iglesia. ¿A quién se refiere? A los escogidos, a los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cristo, dice ahí claritamente, apréndaselo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por el mundo. ¿Por el mundo? I'm sorry. Dice por la iglesia. Por la iglesia, no por el mundo. No por el mundo. Amó el Señor a su iglesia. Y fíjense lo que dice en el verso 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? La palabra nos limpia, amén, hermanos. La palabra es el jabón que va limpiando nuestra alma. El 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, ahora ser totalmente perfectos, ni santos ni puros, ¿verdad que no? Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestras almas. Amén. Dios está trabajando en nuestros corazones. El corazón del cristiano debe de hacerse mejor, hermanos. Debe de hacerse mejor. No permita que la amargura y el odio se aprisionen de sus almas. No permitan eso. Eso lo va a llevar a la condenación. Deje que el amor de Dios trabaje en su vida.
Ríndase al Señor totalmente en su corazón, porque Dios aborrece la hipocresía, porque Dios aborrece la falsedad. Ríndase de todo corazón al Señor y dígale: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia, yo quiero ser parte de ti. Purifícame, lávame con tu jabón, con tu palabra. Límpiame, Señor, como uno de tus hijos. Haz de mi persona una persona nueva. Ruega a Dios, ruega al Señor. Continúa adelante. Nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. En sus manos están las vidas de cada uno de nosotros. Todas las almas están en las manos del Señor, hermano. De Dios es la tierra y su plenitud, ¿verdad, hermanos? Y Dios te apaga la vida cuando Él quiere y te la permite hasta que Él quiere. Así es Dios. Así es el Señor, hermanos. Así es nuestro Dios. Dios es soberano y Dios es el glorioso Dios. Dice capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6 dice: porque yo Jehová no, ¿qué, hermanos? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense cómo Dios les dice, ¿verdad, hermanos? Por eso es que no les he caído encima. Por eso, porque no cambio. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardan. Fíjense la misericordia del Señor. Dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? El 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y fíjese lo que dice el verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no los destruirá, o no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? El pueblo robó a Dios. El pueblo robó a Dios. Le dice el Señor: vosotros me habéis robado. Porque Dios había ordenado. Quiero que entienda el panorama aquí. Estaba el templo. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Ya estaba el templo construido. Pero no había sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que ir al campo a trabajar para ganar el sustento y vivir ellos y sus familias. Escúcheme. Escúcheme. Cuando la ordenanza de Dios no era esa. La ordenanza de Dios había sido que los levitas tenían que vivir de las ofrendas de sus hermanos, para que los levitas pudieran mantener el continuo servicio sacerdotal dentro del templo de Dios. Fíjese cómo el pueblo ya estaba hasta el cuello de endeudado con Dios. No en el sentido financiero, en el sentido de que habían pecado contra Él y no se habían arrepentido, hermanos. No se habían vuelto de sus maldades. Dios les había dado esa ordenanza. Una de las formas reales y genuinas de un arrepentimiento en el Antiguo Testamento, hermano, era restituir lo robado. Escúcheme. La ley demandaba y denunciaba claramente que si alguno robaba algo, debía de traer el diezmo al templo, a los sacerdotes. Hermano, esa era la ordenanza de la ley.
¿Cuántos aquí se recuerdan de Zaqueo? ¿Sabe lo que atribulaba a Zaqueo? Que él sabía que había robado. Y dijo, Señor, fíjese, pongan atención en el relato de Zaqueo. El Señor, cuando va a su casa de Zaqueo, Zaqueo dice, Señor, si a alguien he robado, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? 4 veces. Y voy a dar la mitad de todas mis ganancias, se la voy a dar a los pobres. ¿Se recuerdan, hermanos? Y entonces Dios le dice, el Señor Jesús le dice, Zaqueo, hoy ha llegado la vida eterna a este lugar. La vida. Porque Jesús había mirado el corazón que se había convertido. Amén. Y la manera como en la ley antigua, la manera como manifestar un arrepentimiento genuino era restituir lo robado. Y Dios les dice eso. Pero se los dice, recuérdense, el corazón, se los dice para aquellos desde sus corazones nazca un arrepentimiento. Y digan, Señor, sí, te hemos robado. Hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de ti. Contra ti hemos pecado. Queremos restituir, y la manera de hacer una forma notoria mi arrepentimiento era restituyendo lo que habíamos falseado nosotros. Entonces, hermanos, todo se había deteriorado porque no había lo suficiente para que el templo del Señor siguiera funcionando como debiera de funcionar. Los sacerdotes con todas las ofrendas tenían, hermano, que administrar. En aquellos tiempos no había electricidad, no había aire acondicionado, pero tenían que administrar todo lo que tenía y conllevaba el templo. Tenían que hacerlo a través de esas ofrendas y ese dinero que almacenaban de parte del pueblo de Dios. Entonces, como no había lo suficiente, y no había ni siquiera alimento para los sacerdotes, no había cómo se mantuvieran ellos, no había cómo ellos pudieran vivir, no había, porque el pueblo había detenido sus ofrendas y sus diezmos, los habían detenido. Entonces, vuelvo a decir, los sacerdotes tenían que ir a trabajar al campo o a trabajar en lo que sea para poder ellos subsistir y vivir. Hay gente, como lo he dicho en varias ocasiones, yo soy una persona que me gusta estar en las redes sociales, y hay gente, hermano, que nos aborrece a nosotros los pastores, nos aborrece. De una manera literal, nos aborrece y dice, esos miserables pastores vividores, que no saben que en el Antiguo Testamento el diezmo y la ofrenda eran alimentos, era grano, eran animales. Y hay gente que se mofan y se ríen. Y entonces, lamentablemente, hermano, hay gente que vuelvo a decir, toman esto en una manera como si la gente, en este caso como si uno como pastor estuviera abusando de la gente. Por eso es a veces tan difícil hablar de dinero. En nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura hispana, latina, es muy difícil hablar de dinero, hablar de finanzas, hablar de dólares, es muy difícil. En los americanos no, la gente angla no, hermanos. Ellos, yo los he mirado, los observo y tienen algo muy diferente, hay una generosidad, nunca reparan en las cosas. Son gente, no sé, que tienen otra mentalidad, otro pensamiento. Pero nuestra cultura hispana no, nuestra cultura hispana hablamos de dinero, hablamos de finanzas y no, hacemos como una caparazón, rápidamente hay un prejuicio dentro de nosotros, un prejuicio que nos lleva a pensar que me quieren robar algo, me quieren quitar algo. Y vuelvo a decir, hermanos, la pregunta es, ¿cómo funcionará
cualquier lugar sin finanzas, más si no se hace de todo corazón, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo funciona? No era deshonroso, pero sí empeoraba, hermano, al sacerdote trabajar y ganar el sustento, que no era ninguna deshonra, pero empeoraba la situación porque el templo se descuidaba y se deterioraba más y por consecuencia el culto no se hacía debidamente, hermanos. Ahora hay gente que tienen argumentos y dicen, pero Pablo trabajaba haciendo tiendas de campaña para sostenerse y él no pedía nada. Es que el ministerio de Pablo era diferente. Son ministerios diferentes, distintos. Dice 1 Corintios 9:14, fíjese lo que dice 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Que vivan del Evangelio. Yo siempre he dicho, no sean vividores del Evangelio. Que no sean vividores del Evangelio, sino que vivan del Evangelio. Hermanos, ayer estaba escuchando la radio y decía uno, no era aquí, estaba en Los Ángeles, andaba por allá. No era en estos días, pues, andaba por allá. Y decía uno, les habla el pastor fulano, el pastor evangelista. Yo dije, chiscachi, los mariachis, ¿cómo que pastor evangelista? Póngase a pensar un pastor evangelista, hermano. Sí, el problema es que no haces bien ni una cosa ni otra. Usted me ve aquí cada domingo, ¿verdad, hermanos? Y cada jueves, ¿sí o no, hermanos? Aquí me miran, enseñándole la palabra con fidelidad. No le voy a decir lo que usted quiere oír, ni halagarle el oído. Le voy a decir lo que Dios dice en su palabra con fidelidad. Amén, hermanos. Que de hecho ese es el mal de esta iglesia. Ese es el mal de esta iglesia. Hablar lo que la Biblia dice, hermanos. Sí, eso es lo malo de esta iglesia. ¿Sabe? Pero, aquí estamos. Amén, hermanos. Usted no llega por ahí cualquier domingo y el pastor, no, pues no está, se fue, anda de vacaciones. Oh, que está bien, pues merece unas vacaciones, ¿verdad? Está bien, que descanse el pastor. A la otra semana, y el pastor, no, pues se fue otra vez de vacación. Oh, ok, no, pues está bien, 2 veces al año no hace daño, cuando dicen amén. Al otro mes, y el pastor, no, pues que se fue a dar unas conferencias. Oh, mira, ok. Que Dios lo use, ¿no? Que es bueno. Pero déjame decir una cosa, hermano, si usted me viera nada más una vez al mes o una vez cada 2 meses aquí, ¿qué usted diría de mí? Es que yo soy pastor evangelista, hermanos. El mundo me necesita. ¿De veras? No, hermanos. No. Ahí claramente dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. ¿Verdad que dice eso? Escúchame. El dar por amor a tu iglesia dice mucho de tu corazón. Así es como habla tu corazón. Eso es lo que Dios nos enseña a través de este pasaje. Habla tu corazón, como das. Lo que das de mala gana, lo que no das, lo que retienes. Sabiendo que puedes hacer mejor las cosas y lo retienes, habla tu corazón. Y eres como Caín. Vienes a cometer el pecado de Caín. Que Dios ordenándote algo, haces lo que Caín hizo. Cuando sabemos lo que... Ahora, usted dirá, pero pastor, yo no gano mucho. Es que no estamos hablando de cantidades, estamos hablando del corazón. ¿Cuántos están aquí? Del corazón, de aquí del corazón. Hace poco hablaba con unos hermanos y hablamos de este asunto. Hay gente que sabemos que no trabajan, que no tienen dinero. Sabemos. Pero deberían de ser personas que amaran a su iglesia y mostraran su cariño a Dios a través de su servicio a su iglesia, ¿sí o no, hermanos? Hermanos, yo no tengo, pero ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo? ¿Qué? Estoy dispuesto para ayudar en lo que sea. Pero no dan ni de una manera ni de otra. Son quisquillosos, murmuradores, chismosos.
problemáticos. ¿Por qué? Porque todo está en el corazón. Dice 1 Timoteo 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esa palabra ahorita se la explico. Dice: mayormente los que trabajan en ¿qué, hermanos? En predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Doble honor. ¿Sí? Eso debe de ser, se refiere a una paga. Dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los bueyes eran el arado, son el arado. ¿Se fija? Hermano, ¿me va siguiendo? Los bueyes son los que van allá enfrente, jalando todo el arado para que va surcando la tierra, preparando la tierra, los bueyes. Y era injusto delante de Dios que al buey se le amarrara el hocico, se le pusiera un bozal, porque el buey básicamente iba arando, jalando y comiendo. Iba caminando, iba comiendo. Iba jalando la carga. ¿Me explico, hermanos? Por eso le dice el Señor: no pondrás bozal al buey que trilla, porque Él es el que trabaja. Él es el que te da el sustento. ¿Me sigue, hermano? Ustedes se alimentan espiritualmente. Yo no les voy a dar, quizás no tengo dinero para comprarles Taco Bell o Mackie D, hermanos, pero la palabra de Dios no les faltará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Eso no les faltará. ¿No te gusta? Es lo que hay. I'm sorry. Yo no soy la mamá que, ¿qué quieres, mijito? No, yo quiero una langosta de Alaska. No te preocupes, ahorita voy por ella. ¿Qué quiere, mijito chiquitito, precioso becerrito? ¿Qué quiere? Yo no quiero eso. ¿Qué quieres? Y ahí está la mamá desesperada, ¿verdad, hermano? Haciéndole lo que el hijo quiere. ¿Cuándo dicen amén? Se me va a morir, mi chiquitín. No, hermanos. No, escúcheme. Esas son niñerías. ¿Cuándo dicen amén? Esas son niñerías. Señor, nunca se me ha olvidado una persona que me estaba tratando de dar consejo de cómo debería de predicar. Así literalmente me estaba tratando de dar consejo cómo debería. No, pastor, es que usted mire. No le haga así. Espérate tantito. Cuando a ti te llame el Señor, todo lo que quieras con tu vida, amén. Pero debes una cosa, iglesia. El templo, nuestras vidas, y entendemos que vivimos en un mundo. Dígame hoy en día algo que no funcione a través de finanzas, de dinero, hermano. ¿Usted vive sin dinero? ¿Se podrá? No se puede. Ahora, Dios dijo que no amemos el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Sino que seamos generosos. Especialmente si tenemos una iglesia que ama al Señor, que teme a Dios. Continúa adelante. La soberbia será avergonzada. Dios jamás olvidará a los que le honran, hermanos. Vamos al capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que, ¿qué, hermanos? Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí? Hermanos, mire, precisamente el jueves hablamos acerca del perdón y que Dios perdona. ¿Verdad, hermanos? A ver, ahí vamos. Dios perdona nuestros pecados. Dice la Biblia, lo leímos el jueves. Dios perdona nuestros pecados al grado que Él echa nuestros pecados a sus espaldas. Después dice la Biblia que Él sepulta nuestros pecados en lo profundo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. ¿Está conmigo?
Pero aquí dice Dios que no se olvidará de aquellos que, como dice en el verso en el 16, fue escrito delante de mí, el libro de memoria delante de mí para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, Dios no se olvida de tus obras, de tu trabajo, de tu amor a Dios, y te recompensa. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre bueno. ¿Está de acuerdo, hermanos? Nuestro Padre bueno. No sufran, iglesia. No pasen necesidad delante de su Dios. No pasen necesidad. No limiten la bendición a sus vidas. Escúcheme lo que le digo. Yo sé que hemos oído estas palabras quizás en otro trasfondo y en otra forma. Que nos ha dicho, hermano, ¿quieres ser prosperado? Pacta. No estoy hablando de eso. Escúchame. Lo que te estoy diciendo simplemente es que en realidad mi deseo como pastor es que ninguno de ustedes pase ninguna clase de necesidad. Ninguna clase de necesidad. Ahora usted dirá, pero pastor, yo no diezmo y aún así, mire, me va muy bien. Escúchame, te voy a decir esto. ¿Sabes cuál es uno de los peores castigos que Dios hace a la gente que se rebelan contra Él? ¿Sabes cuál es? Que simple y sencillamente Dios los priva de escuchar la verdad de Él, hermanos. Y los entrega a sus necios corazones. Yo sé que son términos que quizás muchos no entienden y no lo comprenden. Y dicen de qué, el pastor está tratando de asustarme, no. Está tratando de manipularme, no. Está queriendo que dé más de lo que, no, tampoco estoy deseando eso. Y te lo digo delante de Dios, no deseo eso. Lo que deseo es que Dios, o mejor dicho, lo que deseo es que Dios te bendiga grandemente. El hecho de que tú seas bendecido y prosperado, escúchame, a mí no me da derecho de irte a pedir más. Ni ando detrás de ti pidiéndote más, ¿o sí? ¿Alguna vez alguien me ha mirado o alguno de ustedes es testigo de que no, si el pastor nada más me llegaron mis taxis y me llegó a la casa y me pidió una ofrenda extra? ¿Alguna acusación de esas en mis tantos años de pastor? Jamás nadie va a poder decir de mí que les quité algo, que les robé algo, que los manipulé para sacarle. Jamás van a oír eso de mi persona, de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que tú esperas esa bendición por medio de tu obediencia es la misma en mi persona. Es lo mismo en mi persona y quiero que entiendas y te lo dejo como ejemplo. Hermano. 30 años he servido al Señor, 30 años de mi vida. Y Dios me ha bendecido, ha sido bueno conmigo. Ha sido muy bueno conmigo, con mi persona. Y yo lo he dicho, yo estoy seguro que si me voy a África, me voy a donde sea, Dios está bendiciendo mi vida. ¿Sabes por qué? Porque está en el corazón. Está en tu corazón. Lo que Dios observa, lo que Dios mira tu alma, tu corazón, hermano. El Señor no olvidará lo que tú has hecho para Él. Ahí lo dice claramente en el 18, entonces os volveréis y discerniré la diferencia. Pero en el 17 dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Eso es la promesa de Dios para nuestras vidas. La soberbia prueba, hermano, los soberbios, prueban a Dios y ven hasta dónde Dios puede llegar. Recuerda que Dios no olvidará el día de la venganza, hermanos. El libro que habla aquí, hermano, es para el consuelo de los que temen a Dios y de los que lo aman sinceramente. No lo busque, pero dice Daniel capítulo 12, verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será también de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen, escritos ¿en dónde? En el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Termino, vamos al último punto. Jesús volverá. Jesús volverá. Vamos al capítulo 4 de Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué, hermanos? Estopa. ¿Saben lo que es la estopa? ¿Sí saben la estopa? Y más cuando la estopa la usan para solvente, ¿verdad? En México son tiras de hilo, ¿verdad, hermanos? Y se hacen bolas así, y los pintores o los que hacen trabajo las saturan a veces con solventes, con tiner o con cosas flamables, gasolina. Los mecánicos la usan mucho para limpiar la gasolina, los aceites. Y esas estopas, por eso dice el Señor, esas estopas, hermanos, son altísimamente flamables. Cualquier chispazo las hacen encender. Escúcheme, dice, continúa leyendo, dice: aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fíjense lo que dice Malaquías en el verso 2, ahí mismo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿cuántos aquí miran una diferencia entre unos y otros, hermanos? A los malos el Señor los llama estopa, abrazados por el fuego, ardiente como un horno será ese día. Pero aquellos llamados a la vida eterna, porque a los primeros les llama soberbios en el verso 1, a todos los soberbios. Soberbio es aquel que conociendo la palabra de Dios no la hace. Soberbio es aquel que conociendo lo que dice la Escritura simple y sencillamente hace caso omiso y construye su casa sobre la arena. Ese es un soberbio. Que piensan que Dios está jugando, simplemente es, amado, inactivo. Ese es un soberbio. Los soberbios son aquellos que ignoran el mandato de Dios. Mas sin en cambio a los que temen el nombre de Dios nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación. El fuego purificador es aquel con el cual el Señor viene y regresa, hermanos, como llama de fuego. Hay una última ahí, pero antes será predicado el evangelio a toda criatura. Termino en el capítulo 4, verso 5. Dice: he aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, la palabra de nuestro Dios claramente nos enseña acerca del regreso y la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo volverá. Señor volverá. Muchos resucitarán para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Después de aquí, Malaquías termina. Se calla. Se calla. Ahora usted dirá: ¿el pueblo se arrepintió? No se arrepintió. Se hizo peor. ¿Cómo sabemos? Porque cuando vino el Mesías no lo conocieron, hermanos. Cuando vino el Salvador no lo conocieron. Mas sin en cambio aquellos que escucharon la voz del Señor, dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor habló a su gente, a su pueblo, a su iglesia, por la cual Él murió. Él se dio a sí mismo por ella para lavarla, santificarla. ¿Cómo se santifica el pueblo? Obedeciendo a la palabra de Dios. No hay otra manera.
No hay otra forma. ¿Cómo se santifica el pueblo del Señor? Hermano, creyendo a Dios, creyendo al Señor en su palabra y tomando su palabra en nuestros corazones y en arrepentimiento decir, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Entonces nuestros corazones empiezan a ser lavados. Digo el Señor, capítulo 17 de Juan dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. La palabra de Dios es lo que limpia el corazón, el alma. Conviértete de todo tu corazón al Señor, conviértete a Cristo. No solamente te guste cómo somos nosotros, conviértete al Señor, conviértete a Cristo. No solamente veas este lugar como un lugar donde calmas tu conciencia, no, conviértete a Cristo de todo tu corazón para que te vaya bien el resto de tus días. Y no solamente eso, sino para que vivas y mueras en esperanza, mueras en Cristo, vivas para Cristo. Y que puedas tener el consuelo de la vida eterna. Amén, hermanos. Termina Malaquías hasta allí. Hasta allí. Ya no hubo más. Qué triste, hermano. Qué triste situación. Qué triste situación pasó Israel. Al grado tal, escúcheme, al grado tal que hasta la fecha, Israel está endurecido, hermanos. Todo judío que ahorita muere, por cuanto rechazan al Mesías, por cuanto lo rechazaron, pasan a la condenación eterna. No por ser judíos van al cielo, no por ser judíos van a la gloria, al contrario. Al contrario, imagínense, hermano, muere un judío y lo primero que se le aparece es Jesús el Mesías. Pero no para decirle, bien hecho, buen siervo, sino para decirle, apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Hermanos, la palabra de Dios es eso, obediencia a ella. No hay otra cosa, en esto no hay secreto. En esto no hay secreto. Aquí no es si sientes bonito, si cómo te sientes. Eso no cuenta. Eso no pienses que Dios va a alterar su palabra. Por eso te lo he dicho. Dios no tiene hijos consentidos. Dios disciplina a sus hijos, ¿sí o no, hermano? Y a los que ama los disciplina para que sean mejores hijos de Dios. Esa es su voluntad. Esa es su palabra, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está y oremos.